Bueno, y continuamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Usted sabe que estas peregrinaciones al Cerro del Tepeyac no son recientes, tienen cientos de años, específicamente 500 años ya esta peregrinación al Cerro del Tepeyac, pero antes se adoraba a Tonantzin, que es la diosa náhuatl, que significa nuestra Madre Venerada. Precisamente para conversar sobre el sincretismo que recibo en este espacio a Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Pues hablar de un tema como lo has presentado perfectamente. Se adoraba a una deidad prehispánica, una deidad mexica, una mujer, Tonantzin, que significa eso, la madre adorada. Entonces, cuando esta conquista espiritual, tras la conquista de México Tenochtitlan, empieza a sucederse, pasa un fenómeno que tardará muchos años, muchas décadas, que es el convencimiento, y ese convencimiento se da por un sincretismo religioso, por un sincretismo cultural, no nada más por el mestizaje biológico. Ahora, pero antes de esos 500 años, ya los mexicas adoraban a Tonantzin y ya se hacían estas peregrinaciones al Cerro del Tepeyac, es decir, más de 500 años se han hecho, ¿no? Claro, desde que llegan los aztecas, digamos, al altiplano, que es 1325, tendrán esa deidad y esa peregrinación. Y por eso es que, digamos, se entreteje tan perfectamente con la creencia católica, con la aparición que estamos conmemorando a 491 años el próximo lunes, 12 de diciembre de 1531, apenas 30 años después, no, que 30, perdón, 10 años después de la conquista de México Tenochtitlan, se dan estas apariciones. Y más allá de la fe que tiene la gente en este hecho, lo que sucede con las apariciones de una virgen que fuera similar a los indígenas, una virgen morena, es un emblema de lo mexicano. Es lo más mexicano que podemos tener ya a 500 años casi de esos sucesos, 200 años de México independiente, y no es gratis que esa imagen y ese emblema sea una de las cosas más mexicanas. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza todo esto? También hay que entender que cuando los frailes franciscanos, acuérdense que las órdenes mendicantes llegan a la evangelización, el clero regular no fue el clero secular, y este clero regular, que son los franciscanos, son quienes ponen un colegio para no nada más los nobles, sino algunos otros indígenas que aprenden a través de ellos. Y uno de ellos es este indio Juan Diego, que lo conocemos así. Sí. Juan Diego era un indígena que había nacido en Cuautitlán, se dedicaba a hacer petates que vendía en el mercado de Tlatelolco, y a los 53 años se le aparece la Virgen de Guadalupe. Fray Juan de Zumárraga, este fraile de la orden franciscana, era quien estaba en este colegio de Tlatelolco, que les enseñaban, imagínate, la escolástica europea en náhuatl, que después ellos, o sea, que habían aprendido, pero bueno. Pero es una confusión tremenda, yo creo. Y es un sincretismo maravilloso, porque hay un libro que todos deberíamos de leer, este libro que escribe también otro indígena que ya hablaba no nada más latín, sino también castellano, que es Antonio Valeriano, que escribe Nican Mopogua, que quiere decir el relato pasó así, así sucedió, y es la historia de estas apariciones a Juan Diego en náhuatl, pero es parte de nuestra historia, que estamos hechos de esas dos grandes culturas que nos conforman. Nican Mopogua. Nican Mopogua, el Nican Mopogua. Sí. Gracias Isabel, siempre es un gusto conversar contigo. Al contrario, gracias a ustedes, y sigamos festejando nuestras tradiciones, nuestra historia. Claro.